Cristianismo práctico. ¿En base a qué libro? Santiago. ¿Quién fue Santiago? Jacobo, ¿verdad? Su nombre era Jacobo, pero en el latinismo, o en el latín, llegó a convertirse en San Jacob o San Jacobos, y de ahí que sale el Santiago, que se nos hace más fácil al oído, y de ahí que lo conocemos como Santiago, pero sabemos que su nombre era Jacobo. Entonces, tenemos esta situación, tenemos este detalle de que estamos estudiando el libro escrito por él y que vamos a seguir más adelante con el mismo estudio, con el mismo detalle, con el mismo deseo de seguir estudiando acerca de lo que él escribe. Recordamos el pasaje que se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de esto estaremos hablando más adelante en el sermón de esta mañana, acerca precisamente de estas pruebas y esta paciencia que desarrollamos. Pero el estudio lo hemos venido viendo acerca de cómo es importante que nos gocemos a pesar de las dificultades. Cómo Santiago nos da una lección acerca de la sabiduría de Dios, que nos hace saber cómo podemos practicar el cristianismo y no solamente decir soy cristiano. Pero cuando decimos soy cristiano, hacemos lo mucho que miles de personas allá afuera hacen. Pero cuando vivimos el cristianismo, demostramos cuál es el cristiano que Dios espera que seamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sabiduría celestial, los últimos 6 versículos del capítulo 3 de Santiago. Pero como he mencionado, hemos hablado de quién fue Santiago, que debemos de gozarnos, hemos hablado de que Dios no tienta a nadie, sino que Dios es la fuente de la bondad, cómo debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, cómo no podemos hacer acepción de personas, cómo la fe viva, la que vivimos, no se trata solamente de decir yo creo en Dios, se trata de que yo también participo en las obras, en las buenas obras que Dios espera que yo haga. Y la semana pasada hablamos acerca de la lengua, hablamos acerca de qué gran problema es y precisamente cómo son las cosas. Esta semana se dio un ejemplo sobre ello. Un pequeño fuego que se inició en el Amazonas y hemos visto la gran catástrofe que ha formado. Eso, de la misma manera, comprendemos la ilustración que Santiago nos hace cuando dice que nuestra lengua, a pesar de que es pequeña, es bastante peligrosa. Y en esa misma lección se hablaba acerca de los maestros. Y esto que debemos de estudiar en esta mañana tiene que ver mucho con esos maestros. Tiene que ver mucho con quienes realmente desean llegar a ser maestros y cómo deben de hacerlo y cuál es la actitud correcta para hacerlo. Así que iniciamos. Hemos hablado en ocasiones anteriores que el libro de Santiago tiene que ver mucho con sabiduría, ¿verdad? Es el libro en sí de sabiduría del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro de sabiduría en el Antiguo Testamento? Proverbios, correcto, excelente, hermano. ¿Y quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Y qué fue lo que Salomón pidió a Dios? Sabiduría, ¿verdad? Él no fue como alguien de que, bueno, Dios, yo quiero que me des una mansión y 20 carros y millones, como muchas personas van a la lámpara de Aladino a pedir, ¿verdad? Salomón, sabiendo que iba a ser rey, lo que le pide a Dios, dame la sabiduría para poder gobernar. Entonces, ese libro Proverbios tiene muchas similitudes con el libro de Santiago en la forma de enseñanza. Y cuando leemos precisamente Proverbios 3, 13 al 15, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto es más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquella persona que se dedica a estudiar y a prepararse, gana algo que nadie le puede quitar, ¿verdad? Porque el oro, la plata y todas las demás posesiones se pueden llegar a perder, pero el conocimiento no. Entonces Dios nos inculca, nos hace ese llamado: busquemos la sabiduría. Ahora bien, yo puedo saberme todo lo que es secularmente en el mundo y tener todas las profesiones del mundo, pero ¿cuál es la sabiduría que necesitamos desarrollar? Espiritual. Entonces, ¿cuál tipo de sabiduría es la que necesitamos? ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, correcto, hermano. Entonces, esa sabiduría que debemos de buscar y obtener, esa inteligencia, no es de que yo tengo todas las versiones de la Biblia que se han escrito en el mundo. Yo tengo una gran biblioteca con todo ese montón de libros. Yo he obtenido esa sabiduría. No se trata de eso. ¿Ok?
¿Qué se trata? El salmista, el padre de Salomón, que dijo, guardo tus dichos en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Guardo la palabra de Dios en mi corazón, así es que obtengo esa sabiduría. Pongo la palabra de Dios en mi mente para poder estudiar y poder comprender qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces pasemos ahora sí a Santiago, que precisamente, curiosamente, hagamos leer Proverbios 3, 13 al 15, y vamos a estar empezando en Santiago 3, 13 en adelante. Primero esos versículos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabio y entendido. ¿Qué entendemos por una persona sabia? Que tiene conocimiento. Tiene conocimiento, ¿verdad? Hablamos mucho de personas que quizás, bueno, él es sabio en este tema, bueno, se ha dedicado a estudiar sobre esa área en particular. Pero vemos que Santiago está haciendo esta pregunta después de que habló acerca de la lengua y después de que habló de que no muchos se hagan maestros, porque mayor condenación va a haber. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Vamos a ver por qué está haciéndonos saber Santiago esto en ese sentido. Y es porque los primeros 4 versículos que vamos a estudiar en esta mañana tienen que ver con una sabiduría que no proviene de Dios, por lo tanto proviene de Satanás. Y este pasaje está llevándonos hacia ese punto. ¿Qué involucra ser sabio y entendido? Vamos a ver. Primero, la palabra griega sophos es la que es traducida como sabio, experimentado o experto, ¿verdad? ¿Quién es un experto? ¿Qué involucra ser experto en algo? El arroz con leche o el arroz de leche. Yo puedo tratar de hacerlo, pero no me va a quedar muy bien. Pero sabemos que hay una hermana que tiene un conocimiento amplio de cómo prepararlo. No importa si prepara para 2 personas o prepara para 20. Entonces, ¿qué involucra eso? La experiencia, es una experta en el hacer arroz con leche, ¿verdad? O el arroz de leche, como dicen ustedes. Pero entonces tenemos que se utiliza en primer lugar de Dios. Leamos Romanos 16, 27. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Okay. ¿Al único y qué? Sabio. ¿Por qué? ¿De quién viene la sabiduría? ¿De quién viene el conocimiento? Es de Dios. Entonces podemos comprender, ciertamente, si es la fuente de conocimiento, es el sabio mayor. Ese es Dios. También se nos dice que esta palabra se utilizaba de maestros espirituales en Israel, como nuestro Señor hace saber en Mateo 23, 34, que dice: por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesucristo les hace saber a la comunidad, les hace saber al pueblo de Israel: estoy enviando hombres que no son cualquier tipo de hombre. Voy a enviar hombres que conocen exactamente lo que tienen que hacerles saber a ustedes. Sin embargo, ustedes, gracias a Dios por ver la luz, ¿verdad? Sin embargo, da esta situación que llega a ocurrir, llega a causar que habrá personas que van a atacar a esos hombres. Entonces, tenemos ese tipo de sabios. También dice de creyentes dotados de sabiduría espiritual y práctica, que es como el que se está utilizando en este pasaje, en esa pregunta en Santiago 3:13, que dice acerca de quién es sabio y quién es entendido. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, que es otra forma de traducir sabio, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre cómo edifica, sobre edifica. Efesios 5, 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que lo que vemos en la palabra de Dios, lo que venimos a estudiar aquí, no sea que ya estuvo buena la clase, hermano, me voy y no sé más nada de ello, sino que Dios espera que lo que conocemos, lo que escuchamos, pongámoslo en práctica. No simplemente seamos oidores, como también Santiago lo mencionó, lo hemos dicho varias veces, sino seamos hacedores. Entonces tenemos la situación de que vemos que involucra ser sabio y entendido. Es mucho más de decir, yo sé. Ah, sí, hermano, usted sabe, entonces explíqueme esto. Explíqueme esta otra situación. Ah, sí, mire, yo le explico ta. Pero, ¿dónde está el valor de esa sabiduría? La palabra traducida como entendido, Santiago 3:13, es la palabra epistemón,
que dice inteligente con conocimiento. Solamente usado en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. Entonces, sí, yo tengo que saber las cosas, pero también tengo que saber cómo ponerlas en práctica, ¿verdad? Yo puedo, como mencioné, puedo comprar todos los libros de recetas en el mundo y puedo tener la receta y me la memorizo, pero ¿y si nunca la cocino? ¿Qué propósito tiene? Ninguno, ¿verdad? Santiago llama la atención de aquellos que se apuran a ser maestros. Recordamos que él dijo, no todos se hagan maestros, Santiago 3.1. Él está haciendo saber eso, de que usted se cree sabio y se cree entendido, no se apure, vamos a ver qué va hacia ello. La sabiduría real se encuentra en quien sabe lo mucho que no sabe. Y ese es el detalle, hermanos. Yo me puedo parar aquí enfrente, pero a mí me falta mucho por aprender también. Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Ninguno de nosotros tiene la bendición que tuvieron los apóstoles de que el Espíritu residiera en ellos, la manera que les hacía saber todo lo que necesitaban recordar. Nosotros, ¿cómo podemos recordar la palabra de Dios? Estudiándolo, ¿verdad? Yo no puedo decir que me memoricé esta Biblia solamente porque la vi ya, que como las películas ponen de los robots y que ya leí el libro, ¿verdad? Ninguno puede hacer eso. Tenemos que meternos en él y ver lo que Dios dice y poder poner entonces en práctica ese conocimiento. Entonces, ciertamente, una parte de la humildad del cristiano es poder llegar a comprender, aún me falta mucho por aprender. Recuerdo que el hermano Elkins, uno de mis instructores allá en Memphis, siempre decía que el cuarto más grande de su casa era el cuarto de... ¿cómo era? Se me fue la idea, perdón. El cuarto para de improvisar, para aprender más. Él decía eso, de que en mi casa, en mi vida, lo que más necesito es seguir aprendiendo. Y es un hombre que, como les he mencionado, se sabía como 3 versiones de la Biblia totalmente de memoria y muchos otros libros. Un hombre muy inteligente, muy sabio, pero él siempre decía eso mismo: no lo sé todo. Aquí yo me puedo parar y ustedes pueden hacerme preguntas y para preguntas yo les voy a decir, no tengo la respuesta, déjenme investigarlo. Estos hombres que querían ser maestros, ellos estaban buscando, ya yo estoy listo, póngame ahí a hablarle a la gente para que vean qué importante y qué grande soy y cuánto sé. Eso es lo que está haciéndonos saber Santiago en estos pasajes. Un buen maestro no se va a la gloria de su conocimiento. Entonces, pasemos al siguiente versículo, Santiago 3.14, alguien que lo lea. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Volviendo al pasaje anterior, ¿quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Anterior a eso, recalcamos ese punto que estamos mencionando. Yo soy el que más sabe, mírenme. No, hermanos, hay que tener esa humildad, hay que ser mansos. Y tal como acá lee la hermana, continúa Santiago haciéndonos saber, ustedes están haciendo esto porque realmente quieren servir a Dios o porque quieren demostrarse que son alguien más grande. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿cuál es el corazón del cristiano? Amén. Estamos claros, ¿verdad? No os jactéis. ¿Qué involucra jactarse? Creerse superior. Ajá, ¿verdad? Exacto, está muy bien claro. Ni mintáis contra la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas dicen, yo sé todo, pero no lo saben todo. Porque están cometiendo ese primer error. Yo creo que me sé todo, pero la palabra de Dios nadie se la sabe completa, ¿verdad? Todos tenemos un proceso de aprendizaje. Por eso, esas personas que tienen esa actitud continúan esa sabiduría de Satanás. Celos amargos y contención. ¿Quién de las damas es celosa? Ninguna. ¿Quién de los caballeros es celoso? Hermano, yo sí me atrevo a levantar la mano. Tenemos ese detalle, hermanos. Tenemos el detalle que hay personas de que yo quiero mucho a Jackie y toda la cosa, y sabemos que es una bonita relación, pero hay personas que a veces más bien el celo los lleva a causar problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás, no, es que alguien la vio, Jackie, ¿con quién tú estabas hablando? Hay personas que tienen ese tipo de actitud. Yo tengo que tener celo de mi esposa, de que yo sé que la cuido, la protejo y hay una gran relación entre nosotros. Pero hay un celo bueno y hay un celo malo. Y eso hemos visto a lo largo de las escrituras, que hay algunas actitudes que son buenas, pero también pueden utilizarse para el mal, que es la parte que debemos de evitar. La palabra griega suena muy parecida a la palabra en español, celos, involucra calor.
Cuando una persona está celosa, pareciera que le va a salir fuego encima, ¿verdad? ¿Y por qué no he llegado? ¿Por qué no me ha llamado? Más le vale que me dé una buena razón. Es el tipo de persona celosa que está en eso y que te llamé hace 5 minutos y no me contestaste. ¿Con quién estabas hablando? Genera como cierto calor esa persona, ¿verdad? Pero entonces la palabra puede traducirse bien, en un buen uso, como solicitud. Tener ese celo de hacer algo, tener ese deseo, esa solicitud de hacer algo. Alguien que lea 2 Corintios 7, 6 y 7. 2 Corintios 7, 6 y 7. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito, Pablo hace saber, es alguien a quien aprecio, es alguien que sé que va a ayudar a la obra. ¿Por qué? Porque tiene una gran solicitud, tiene un gran celo, tiene un gran deseo de hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, es ese celo bueno, pero Santiago a los hermanos, Santiago en su carta no está escribiendo acerca de ese celo bueno, sino que se está yendo por el celo que es incorrecto. Romanos 10, 1 al 2, ¿qué dice? Romanos 10, 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Okay. Esa palabra traducida como ciencia también puede ser traducida como conocimiento. Pero Pablo en este capítulo, particularmente cuando escribe a los romanos, que es lo que le está haciendo saber, yo estoy preocupado por mi gente, por Israel. No el Israel espiritual que somos nosotros, en ese momento estábamos usando por su nación, aquellos que eran considerados el pueblo de Dios. Él tiene ese deseo de que ellos se salven, porque tal como lo dice, él sabe que tienen celo de Dios. Ya tienen ese deseo, tienen esa aspiración, tienen esa solicitud de hacer las cosas de Dios, pero no lo están haciendo en base a conocimiento, porque siguen siguiendo lo que ya Jesucristo había cumplido y ya la ley no deben de seguirla. Entonces vemos que aquí también es un celo que parece ser bueno, pero no lo es del todo. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que piensan, bueno, yo estoy haciendo las cosas como Dios las pide, pero cuando voy al conocimiento, que es la palabra, sé que no es así. Puedo llegar a ver que, yo pensé que yo estaba haciendo lo correcto, pero no es así. Entonces, por eso, como dice Pablo a los romanos, tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, no de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. 1 Corintios 3, 1 al 4 nos dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vemos que hace énfasis a que hay celos. No, es que yo prefiero como Apolo enseña. No, es que yo prefiero como Cefas enseña. No, yo prefiero como Pablo enseña. Pero Pablo anteriormente había dicho, todos pertenecemos a Cristo. Así que tenemos que hacer de acuerdo a lo que Cristo enseña y no comenzar a crear esas contiendas y ese recelo de situaciones tan difíciles. Entonces podemos comprender que hay celo bueno, hay celo malo. Pero Santiago que nos hace saber que es un celo amargo. La palabra picros es la misma palabra que se usa un par de versículos antes. Como estuvimos la semana pasada, decía, de una misma fuente sale agua dulce y amarga. Creo que no dice salada, creo que dice amarga, ¿verdad? Entonces, es la misma palabra. ¿Quién le gusta tomar un agua amarga? Sabemos que el agua en teoría es sin sabor, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que es sin sabor, inolora, incolora, no sé qué. Pero uno siempre le siente un saborcito, ¿verdad? Pero está esa situación de que, esto está amargo. Hay gente, es poca la gente que le gusta comer algo amargo, ¿verdad? Por ejemplo, uno cuando prueba algo amargo, ¿qué piensa? Está dañado. Pero entonces, este celo es amargo. Mateo 26:75 nos dice,
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente, así es el pasaje. ¿Quién llora amargamente? Sabemos que hay personas que lloran de felicidad. Una mujer cuando da a luz quizás está llorando, pero cuando está teniendo a su hijo está llorando de la felicidad de tener a su bebé en brazos. Pero llorar amargamente, eso es porque hay un sufrimiento muy grande. Entonces vemos que es algo que realmente no es bueno. Entonces Santiago nos está haciendo saber: ustedes quieren ser maestros, pero tienen celos amargos. Y no solamente tienen celos amargos, sino también tienen contención. ¿Qué involucra la palabra contención? ¿Qué entendemos por contención? Conflicto, ¿verdad? Eritia es la palabra griega, denota ambición, y así la Biblia de las Américas lo traduce. Buscar uno lo propio, rivalidad, tratar de conseguir seguidores, hacer divisiones o facciones. Entonces, estos hombres que querían llegar a ser maestros, y a los que Santiago les dice: no se hagan muchos maestros, está haciéndonos ver, estaban buscando: Santiago, tú eres un buen maestro, pero yo soy mejor. Yo quiero también de esto. Ayúdame, déjame ser un maestro como tú. Pero no es esa ayuda que realmente se está buscando, sino que se está buscando es: hay gente que me sigue a mí, yo necesito un séquito, necesito ser importante, necesito hacer un nombre. Es lo que Santiago está enseñando de estos hombres que querían hacer eso. Entonces, si en su corazón había celos amargos y había esa ambición, ciertamente no es algo correcto, no es algo bueno. ¿Qué dice Pablo acerca de las divisiones? Incluso menciona algo acerca de la sabiduría cuando leemos 1 Corintios 1, 10, 12 al 17. 1 Corintios 1, 10 al 12 y luego el versículo 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, perfectamente unidos. ¿Qué creen que significa eso? Todos en la misma página, ¿verdad? No puede haber una división, no puede haber algo que cause que nos separemos en temas distintos. Porque si estamos en Cristo, debemos estar perfectamente unidos. Continúa, hermana. El 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y continuamos, ahí el versículo siguiente es el que ya acabo de citar hace unos minutos. Bueno, es que yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo. Comienzan a darse esas fricciones, comienzan a darse esa contienda, comienzan a darse esas divisiones. Con el versículo 17 que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Okay? Algunos tratarán de justificar en este pasaje: ven, no es necesario el bautismo. Pablo no está diciendo que el bautismo no sea importante para la salvación. Pablo lo que está diciendo: mi misión es llegar no a bautizar a personas, no meter a la gente en el agua, sino hacerles saber el mensaje que va a hacer que esas personas decidan: quiero entrar en el agua, quiero tener el perdón de mis pecados. Por eso, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Qué es lo que hace saber Pablo en este sentido? No vengo aquí a demostrarles: yo soy el grande, soy el importante. No soy el que tiene las palabras rimbombantes para que la gente vea cuán educado estoy. Yo no vengo por ese propósito. Es lo que dice Pablo: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Su propósito es que la persona que llegue a escuchar las palabras, no es que escuchen a Pablo, o a Cefas, o a Apolos, o a Marlon, o a Jairo, o a Luis, es escuchen a Cristo. Vean el mensaje que trae Cristo, por qué Él murió en la cruz, y qué es lo que nos permite saber eso. Volvemos entonces, vemos cómo Santiago sigue enfocándose en hacer saber a estos hombres que querían ser maestros: si lo están haciendo por su nombre, como una vez nos dijo un instructor cuando empezamos en la escuela, la puerta está abierta. Aquí se viene a aprender para llevar el mensaje, no se viene a aprender para hacer su nombre. Entonces, ese es el detalle que como cristianos debemos de comprender. No se trata de mí, se trata de Cristo. Se trata de la razón que estamos haciendo para servir al Señor. ¿Qué es lo que le gustaba a Diótrefes? Según Juan, en 3 de Juan. Tercera de Juan, versículo 9, ¿qué dice? Yo he escrito la iglesia, pero Diótrefes,
cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este hombre se estaba haciendo dueño de la iglesia, pero las palabras nos dice a quién pertenece la iglesia, a quién pertenece. Esta congregación no es mía. Y como me hemos mencionado en algunas ocasiones, puede que en el contrato de alquiler esté mi nombre, pero no es mía. Es de todos nosotros, pero especialmente pertenece a Cristo, porque es a quien predicamos aquí. Aquí no venimos a predicar la vida del hermano Luis, la vida del hermano Jairo, las grandes enseñanzas del hermano Marlon, no. Se trata de enseñar la vida y las grandes enseñanzas de Jesucristo. Entonces, volvemos y vemos cómo todo esto nos hace saber, habían dificultades, y Santiago está haciendo saber, antes de que se pare a enseñar, verifique bien que lo que está enseñando es lo que Dios quiere y no lo que usted piensa que Dios quiere. Es esa parte importante por la que no todos podemos hacernos maestros. Entonces tenemos la situación y este tipo de acciones causan que uno mienta contra la verdad, que es como termina el versículo 14. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy predicando la verdad, no estoy enseñando la verdad, sino que estoy enseñando lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, acomodo la palabra como yo quiero en vez de hacer lo que la palabra dice. Y vemos que entonces que nos apartamos de la verdad de Dios. Versículos 15 y 16. Santiago 3. Santiago 3, 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Perdón. No hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ok? Vemos que ahora Santiago ya sí logra comprimir todo lo que estamos tratando de leer. Comenzamos a ver que no se trata de mí, no se trata de qué grande yo sea, no se trata de qué tanto conocimiento tenga, si lo estoy haciendo con celo, si lo estoy haciendo con contienda, si lo estoy haciendo con esa ambición, estoy enseñando mal y estoy haciendo que sea algo malo. ¿Por qué? Porque si yo me involucro en esa actividad, no es una sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué es lo que viene de lo alto? Santiago más adelante dice que toda dádiva viene de ¿dónde? De lo alto. Y entonces, ¿qué cosas vienen de lo alto? Todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, ¿verdad? Sino que nos hace saber es terrenal, animal y diabólica, es perturbada y es perversa. Vamos a ver poco a poco cada una de ellas. No es de Dios en primer lugar, es terrenal. Juan 3:12, ¿qué dice? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Jesucristo nos hace saber en ese momento, les está dando enseñanzas que son en base a cosas que ustedes conocen, cosas que ustedes viven y no la comprenden. Ahora, ¿cómo van a hacer con las cosas que son celestiales? ¿Verdad? Nos hace una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Quién ha visto el cielo? ¿Quién ha visto a Dios? Ninguno de nosotros puede decir de que yo lo conozco, yo he estado con Él y conversamos y todo eso. No podemos decir conocemos las cosas celestiales. Jesucristo le está haciendo saber a ellos, yo sí las conozco. Y si ustedes no me logran entender lo que les estoy hablando con lo que ustedes conocen, ¿cómo pueden llegar a comprender lo que yo conozco allá en el cielo? 1 Corintios 15, 39 al 41 dice que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Poniéndolo en algo práctico, ahorita mismo hay personas que les gusta el pescado, hay personas que les gusta la res, hay personas que les gusta el pollo. Pues ciertamente no creo que ninguno de nosotros come carne de humano, ¿verdad? Es una carne totalmente distinta, es una carne que respetamos porque es uno de nosotros. Entonces, vemos que hay distintas cosas, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, una es la gloria de los celestiales, la otra de los terrenales. Entonces, esta en particular, esta sabiduría que estamos estudiando en Santiago 3, nos hace saber, es terrenal, es diabólica, es de Satanás. Es animal. Por animal, ¿qué es lo que quiere decir? No es que es algo salvaje que anda por allí, sino que dice es algo como ha sido creado, es natural, no es espiritual. Hace la diferencia entre ambas cosas. Alguien que lea 1 Corintios 2, 11 al 14. Pero, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ok, pero que interrumpa, hermano. Ya que usted lo está leyendo, yo sé lo que hay en su cabeza. Yo puedo decirle, la hermana Amelia ahorita está pensando en que quiere comerse un cheesecake. ¿Por qué no? Porque los hombres saben las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Ya? ¿Quién conoce lo que la hermana Amelia piensa? Puede estar Ana, que es su hermana y que han crecido y que viven juntas, pero ¿puede saber exactamente lo que pasa por la cabeza de Amelia? No. Jairo y Jessica pueden estar casados y ser uña y carne y una sola carne. Pues Jessica puede estar pensando algo que Jairo no está pensando en este momento. Entonces, ahí vemos que se nos está haciendo saber esa situación de que hay una gran diferencia entre la persona y después hace saber, entonces hace la comparación que dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo tenemos la Biblia hoy? Porque Dios nos reveló su palabra a través de esos hombres inspirados para que le escribieran. Continúa, hermano. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es lo que acabo de decir. Continúa, hermano. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok, entonces, ¿qué está haciendo saber él? Bueno, aquí yo sé que el arroz con pollo se cocina de esta manera, no nos está enseñando eso, está enseñando. Dios nos ha inspirado, a estos hombres ha inspirado para que enseñen espiritualmente, bueno, perdón, para que nos enseñen lo que viene del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Continúa, hermana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Okay. Podemos estudiar con alguien que esté cerrado, que no quiere escuchar la palabra de Dios. No la va a comprender. No va a querer hacerla porque no está abierto para eso. Ahí entonces vemos ese como menciona Santiago, estamos mencionando esta sabiduría que no es de lo alto, sino que es animal, que es natural, no es espiritual. Ya, hay personas que van a abrirnos la puerta y quieren estudiar con nosotros, van a haber personas que no lo quieren hacer. Pero tal como acabamos de leer, para esas personas son locura, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitan tener la disposición de abrirse para escuchar lo que el Espíritu ha escrito en las Escrituras, para que su espíritu pueda comprender y tomar una decisión con respecto a su salvación. Menciona también, y se me está acabando el tiempo, perdonen, que es diabólica, y solamente aparece en este pasaje esa palabra griega que dice procedente de o parecía un demonio. Lo que simplemente nos está diciendo, esa actitud que estos hombres tenían para llegar a ser maestros, no viene de Dios, sino que ciertamente es una enseñanza que el diablo pone. ¿Por qué? Porque el diablo es orgulloso, y la persona que es orgullosa por lo general quiere yo necesito ser grande. Eso es una actitud diabólica. Es perturbadora, o como dice la Biblia de las Américas, es confusión, es inestable, hay un desorden. 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión. Entonces, si es algo que confunde, no es de Dios. Si es una enseñanza que enseña algo que no es correcto, no es de Dios, porque no viene de lo alto. Es perversa, o en la Biblia de las Américas tengo entendido, creo que la Reina Valera dice obra perversa, la Biblia de las Américas dice cosa mala. ¿Necesito explicar qué es malo? Creo que no, ¿verdad? Lo malo, Juan 3:20, vamos a ver Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, este tipo de mentalidad que estos hombres querían enseñar, lo que Santiago nos está haciendo saber, es malo, es incorrecto, es perverso. No busca ir a la luz, busca mantenerse a escondidas y hacer lo que le viene en gana. Esta sabiduría busca solamente satisfacer los deseos físicos de quienes la profesan. Yo quiero enseñar como a mí me gusta enseñar. Yo quiero enseñar lo que a mí me conviene. Yo quiero enseñar lo que a la gente le va a gustar para tenerlos contentos. No es fácil ser maestro, especialmente un maestro de la palabra de Dios, porque va a haber momentos que vamos a decir cosas que a personas no les van a gustar. Pero hay que decirlas porque así mismo espera Dios que demos todo el consejo, que demos todo su mensaje. Entonces, ya hemos hablado acerca de esta sabiduría de Satanás en esos versículos de Santiago 3:13 al 16. Ahora veamos los frutos de la sabiduría celestial que están en el versículo 17 y 18. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro estudio a desglosar un poco ese pasaje. Esta sabiduría viene de lo alto, por lo tanto esta sabiduría es de Dios. No lo que hemos estado hablando anteriormente. Ahora se nos dan cosas positivas con respecto a qué debe tener ese maestro o qué debe buscar ese maestro enseñar y pasar sus enseñanzas para que la persona realmente pueda acercarse más a Dios. Es pura, libre de toda falta. Creo que fue ayer la hermana Jessica que mencionó acerca de que si yo alguna vez he tomado leche sacada directamente de la vaca. Realmente yo no recuerdo. Pues ciertamente sé que esa leche está totalmente pura, ¿verdad? No ha pasado por una fábrica o por una cooperativa, no sé cómo se trabaja la leche. No ha sido pasteurizada ni homogenizada, no ha sido nada de eso. Es totalmente pura, ¿verdad? Libre de toda falta. Esa vaca, así como sacó la leche, sí salió. ¿Qué ocurre con nuestros niños cuando nacen? Vemos las publicidades en la televisión que dicen: esto no es sustituto de ¿qué? De la leche materna. ¿Por qué? ¿Qué leche más pura puede tomar un ser humano que la de su propia madre? Es eso, libre de falta, está completa. Pacífica. Y sabemos que una de las bienaventuranzas dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, debemos de ser pacíficos porque vemos que la sabiduría de Dios viene con ese tono de paz y espera que llevemos ese tono de paz. Es amable, apropiada, justa en su trato hacia los demás. Ya leímos en las semanas anteriores cómo Dios no hace acepción de personas. Dios desea que todos sean salvos. El punto está en quién de nosotros desea ser salvo. ¿Quién de nosotros desea hacer la voluntad de Dios? No, yo quiero hacer mi propia voluntad. Bueno, ahí estamos en ese problema. Sea esa situación porque realmente no es una persona amable o apropiada, justa en su trato hacia los demás, porque está buscando el beneficio propio en lugar de buscar lo mejor para todas las personas, y en este caso, hacer la voluntad de Dios. Es benigna, o la Biblia de las Américas dice condescendiente. ¿Qué involucra una persona condescendiente? Una mente abierta, dispuesta a cambiar de acuerdo con los hechos presentados. Bueno, hermano, es que usted me dijo esto y me ofendió. Vamos a hablar, vamos a poner las cosas claras. Pasó esto y esto y esto y esto. Ah, ahora sí entiendo, hermano, disculpe, yo había entendido mal. Dios nos hace saber que en su palabra hay cosas que tal vez no comprendamos ahora, pero más adelante sí las vamos a comprender. Es por eso que esta sabiduría celestial es benigna. Es misericordiosa, compasiva y dispuesta a perdonar. Jesucristo que nos dice que tenemos que estar dispuestos a perdonar. Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos, ¿qué ocurre? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos esa disposición de que si algún hermano ha pecado contra mí y viene a hacérmelo saber, yo tengo que hacerle saber, si un hermano ha pecado contra mí, yo se lo hago saber y el hermano reconoce su perdón, yo tengo que, reconoce su error, yo estoy en la obligación de perdonarle. Porque así mismo Dios, cuando yo le ofrecí mis disculpas para obedecer el Evangelio, ese arrepentimiento que mostré, Él me lo hace saber en este sentido, para que yo entonces pueda dar lo mejor de mí en perdonar a los demás. Es fructífera. Un buen árbol da buen fruto. Jesucristo nos enseña eso, ¿verdad? Las peras, ya se me olvidó cómo se llama el árbol. Un manzano no da otra cosa que no sean manzanas, ¿verdad? Y si ese árbol de manzana o ese manzano no da fruto, no sirve, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a cortar. Entonces, la palabra de Dios, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Él, nos hace saber que también da fruto. Si hablamos con un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, va a obedecer el Evangelio y va a formar parte de esta hermosa familia. Si hablamos con un corazón que no tiene ese deseo, por más que tratemos en ese momento, no va a ser posible. Quizá más adelante. Pero ciertamente la palabra, nosotros queremos hacer, plantar la semilla. ¿Quién da el crecimiento? Estamos claros en eso, ¿verdad? Es decidida, sin vacilación, o sea, no es hipócrita, sin dudas, es consistente. ¿Qué nos decía Santiago 1:18? El hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inestable. Yo quiero predicar la palabra hoy, no, mejor otro día. No estoy dándole a Dios lo que debo de dar. Es sincera, en esta parte de lo que mencionaba acerca de hipocresía. No actúa o finge ser algo que no es. Y el origen de la palabra hipocresía o hipócrita es ese, involucrado a un actor,
involucraba a alguien que se hacía pasar por alguien que no era. El cristiano no puede tener esa actitud, tiene que ser sincero, tiene que hacer lo que es correcto, y ahí vemos esos frutos de la sabiduría celestial de Dios. El hermano Hampton termina esta clase, termina este mensaje diciendo lo siguiente: la verdadera sabiduría producirá la vida correcta en el sabio. Esa vida correcta será un fruto sembrado en el terreno fértil de la paz. Esto a su vez producirá paz en la vida de los sabios y de aquellos con quienes se asocian. Aquellos que desean ser maestros deben de comprender, en primer lugar, hay doble condenación si se enseña mal, porque recordamos, se condena al que está enseñando y puede llegar a condenar a los que están aprendiendo. Y eso Santiago nos hace saber en el primer versículo de este capítulo. Y así como lo está cerrando, nos hace saber, si hacemos lo que es correcto, si utilizamos la sabiduría celestial como Dios nos la ha dado, van a haber buenos frutos. Y esos frutos, cuando se aplican con esa paz que Dios espera en nosotros, van a traer más frutos. Y esa parte importante de cada uno de nosotros como cristianos, de poner en práctica la sabiduría celestial. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto en esta mañana? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces terminamos por el momento el estudio y volvemos en cerca de 10 minutos para el servicio de oración. Dios les bendiga ricamente y gracias por acompañarnos, hermanos. Amén. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoro.